El inca Garcilaso reivindicaría en sus escritos a los incas como un pueblo civilizador que preparó la llegada del cristianismo a Sudamérica, así como lo hizo el Imperio Romano con el mundo mediterráneo europeo. Los incas son otra Roma, recordemos, ¿no? ¿Por qué? Porque, según San Agustín también, ¿no?, Roma había propiciado, ¿no?, el hecho de que existiera una cultura común en todo el Mediterráneo, una lengua franca que era el latín. Garcilaso de alguna manera plantea algo semejante. Entonces, los incas son necesarios en este plan, ya no del dios Sol, sino del dios cristiano, porque Garcilaso afirma que aquellos pueblos que habían sido sometidos por los incas estaban listos, estaban ya preparados para recibir el Evangelio. Garcilaso admitió que a los incas les faltó conocer la escritura. Escribiría así: pero Roma fue más venturosa que el Cusco por tener las letras, por tener la escritura. En Montilla, Garcilaso se convirtió en un vecino respetado. Además, se fue cultivando en la cultura occidental. Leyó los clásicos italianos, se relacionó con intelectuales de la región, leyó crónicas de las Indias, aprendió latín, ayudado por jesuitas, y recibió cartas de sus amigos españoles y mestizos del Perú. Acumuló información. Luego, empezaría a escribir. Sus gustos literarios están más en la literatura tradicional española. Y lo que puebla su biblioteca son crónicas de Indias, textos de historia clásica, también de autores italianos, que es la cultura más estimada del momento, ¿no? Es en buena medida un autodidacta. Garcilaso de la Vega se formó en España en bibliotecas, en archivos, en conversaciones con gente ilustrada y leyendo muchísimo, no solo literatura, sino también filosofía. Él no asistió a la universidad, fue un autodidacta. En España, por ese entonces, a las personas que no asistían a la universidad pero tenían conocimientos, se les conocía como auténticos legos. Garcilaso, de hecho, fue uno de ellos. Y tenía, además, un don especial, que no necesariamente se adquiere en alguna universidad o centro de estudios. Él tenía un enorme talento para escribir y contar historias. Además de conseguir un alto dominio del castellano, Garcilaso siguió ejercitándose en su lengua materna, el sonoro y dulce quechua. Estaba preparando sus futuros libros sobre la historia de su patria. Yo, incitado del deseo de conservación de las antiguallas de mi patria, esas pocas que han quedado, porque no se pierdan del todo, me dispuse al trabajo tan excesivo como hasta aquí me ha sido y delante que me ha de ser, al escribir su antigua república hasta acabarla. Inca Garcilaso de la Vega. En 1588 nació Diego de Vargas, hijo del Inca Garcilaso. El mestizo cusqueño no se casó, sino que se unió a una criada, que aparentemente era una esclava morisca, Beatriz de la Vega. Garcilaso nunca reconocería como hijo a Diego de Vargas. Sin embargo, en su testamento le concedió algunos beneficios, pero solo admitió haberlo criado. Es un caso notable. Quien sufrió la condición de mestizo y se conmovió ante la contradicción de universos que encarnaban sus padres, tuvo un comportamiento adulto desgarrador. Yo tengo la impresión
que así como Garcilaso pudo en su obra superar las fracturas, los traumas propios de su mestizaje, yo creo que hubo niveles muy profundos donde sí estaba marcado por el sufrimiento que le daba el ser mestizo en un momento en que no había mucho espacio conceptual para los mestizos. Y entonces terminó repitiendo en una medida más traumática aún lo que sintió que se había hecho con él. En 1590, Garcilaso publicó Traducción al español del original en italiano de los diálogos de amor de León Hebreo. Se imprimió en Madrid. El traductor se presentó como Garcilaso Inca de la Vega, natural de la gran ciudad del Cusco, cabeza de los reinos y provincias del Pirú. El italiano era entonces la lengua más cosmopolita y en la cual se hallaba la mayor parte de la literatura de primer nivel. Lo que primero hace es una obra sorprendente, es una traducción, ¿cierto?, de un tratado filosófico neoplatónico, la traducción del italiano al español de los diálogos de amor. En 1591, Garcilaso decidió irse a Córdoba, una ciudad grande y con historia. Córdoba había sido capital del califato árabe en la península ibérica y su catedral se instaló donde estuvo la mezquita musulmana. Un caso similar al del Coricancha, el Templo del Sol, cuando sobre él se edificó la iglesia de Santo Domingo en el Cusco. Decide abandonar un poco la paz de este pequeño pueblo montillano para trasladarse a un centro mucho más vivaz como es la ciudad de Córdoba, ¿no? En los últimos 15 años él se muda a Córdoba y establece vínculos muy cercanos. Ya los tenía desde Montilla, pero ahora se consolidan en Córdoba con un grupo de intelectuales jesuitas y sabios biblistas, ¿no?, hebraístas, que escribían eruditos comentarios bíblicos. Ese es el círculo en el que se mueve Garcilaso. En Córdoba, Garcilaso emprendió su segundo trabajo intelectual, que fue fundamental en su formación. Se trató de la historia de la conquista de la Florida, expedición dirigida por Hernando de Soto. Garcilaso encontró cerca de Córdoba al soldado Gonzalo Silvestre, que había participado en la fracasada expedición de Soto. Garcilaso lo entrevistó sistemáticamente, aprendiendo la técnica de recolección de información oral. Asimismo, fue recibido por el reputado historiador español Ambrosio de Morales. Morales ayudó a Garcilaso a poner en orden sus ideas y lo ejercitó en el oficio de historiador. Ser historiador en el siglo XVI estaba muy ligado a ser literato. Como todo autor o historiador o escritor de aquella época, la literatura y la historia no están, no se manejan por cuerdas separadas. Él es en realidad un humanista, es un hombre de cultura renacentista y ha incursionado también en el campo de la literatura, ¿no es cierto? Su traducción del León Hebreo así lo acredita. Y la historia se concibe como un recuento del pasado, pero que, digamos, tiene que estar dotada la narración de todos los elementos propios de la oratoria, y hay, digamos, el uso también de elementos ficcionales y de figuras literarias, pero eso era propio de la historia o cómo se escribía la historia en aquella época.